Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube y siguen estas enseñanzas bíblicas. Estamos exponiendo todo el libro de Primera de Timoteo, estamos ya en el capítulo 3 y estamos entrando a los versículos del 2 al 3 y vamos a estar en este contexto, realmente estamos en el contexto del 1 al 7, ya estamos entrando en el versículo 2, en nuestro estudio del versículo 2, para dar paso luego al versículo 3. No era el versículo 3. 1, 2, 3. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que siguen nuestras exposiciones bíblicas en el canal de YouTube. Estamos en el contexto del libro de Primera de Timoteo, ya entramos al capítulo 3 y vamos a estar desarrollando el versículo 2. El contexto en el que nosotros nos encontramos es en el llamado a guiar la iglesia, los requisitos para los ancianos que deben servir en la iglesia. Y estamos en el versículo, desarrollando el versículo 2, pero todo el contexto está dentro del marco del versículo del 1 al 7. Así es que quiero que me acompañen en la palabra a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, tú que estás en lo más exaltado, mi Señor, Señor Jesucristo, tú que estás a la diestra del Padre en la posición más preeminente de todas, mi Señor, oh Espíritu Santo, tú que eres el guía, el maestro, el ayudador, yo te pido en este día, mi Señor, que por favor me puedas y me permitas, Dios, ser diligente con la exposición de las Escrituras. Te necesito, mi Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu guía. Por favor, ayúdame a exponer el texto bíblicamente y correctamente, sin matices humanos, mi Señor, sino con la veracidad bíblica, Dios mío. Sostén al predicador, por favor. Asimismo te pido, amado Señor, por las personas que escuchan este sermón, para que alumbres en sus corazones con tu palabra. Alúmbralos y guíalos, quítales toda predisposición que puedan tener en su mente, en su corazón, y llénalos con la luz de tu palabra, Espíritu Santo. Te lo pido de todo corazón, mi Señor. Amén. Bueno, una de las cosas que nosotros nos debemos preguntar como cristianos, y esto a modo de introducción, es si nosotros le damos la importancia a las escrituras que realmente deberíamos darle. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y la reconocemos como la palabra infalible de Dios y nos regimos únicamente por la escritura. Sola escritura es nuestro estandarte como hijos de Dios. Lo que nosotros debemos entender y reconocer es la autoridad suprema de la palabra de Dios en nuestra vida personal y como iglesia de Cristo. El pensamiento moderno y liberal de alguna manera ha contaminado el pensamiento cristiano, y cuando se expone la Biblia y se tratan temas que son profundos y que demandan por parte del creyente un total esfuerzo y un compromiso definitivo, entonces se tiende a desviar lo que las escrituras mandan y lo que nos exigen, a pensamientos tales como eso es muy religioso o eso es muy legalista. Y el cristiano moderno entonces, a todo aquello que le exige un compromiso y una obediencia absoluta, lo etiqueta como legalismo o religiosidad.
Tanto el legalismo como el liberalismo están apartados de la verdad y llevan a la condenación, porque ambos desestiman la palabra de Dios. Ambos tipos de pensamientos colocan normas y filosofías humanas al mismo nivel de autoridad de las escrituras, desestimando los mandamientos divinos. El legalista impone cargas y mandatos al pueblo que no son escriturales, sino que son de hombres, oprimiendo el pueblo, ahogándolo en un mar de desesperanza y aflicción, mientras que el liberal quita toda importancia y compromiso de los mandamientos bíblicos e incita al pueblo a vivir bajo su propia filosofía y emociones. Ambos tienen una idea errónea de Dios y de las escrituras. El cristianismo genuino está en una esfera totalmente diferente. Se suele ejemplificar muchas veces que el cristianismo genuino y verdadero está en medio de estos dos tipos de pensamiento, es decir, que ni es muy legalista ni es muy liberal, sino que está en la mitad, lo cual es un error, porque el cristianismo genuino no comparte nada en ninguna de estas dos esferas, no comparte nada ni con el legalista ni con el liberal. El cristianismo genuino está totalmente separado de estos dos y tiene como autoridad máxima las escrituras como fuente de toda verdad y se somete a ellas en obediencia absoluta sin importar qué tan elevados sean los mandamientos que Dios ha ordenado que cumplamos, y además teniendo un gozo en la salvación que Dios nos entregó por medio de Cristo. Si vamos a hacer una iglesia bíblica realmente en su manera de vivir el cristianismo, tenemos que juzgar todo a través de las escrituras y no va a haber ningún problema a la hora de identificar alguna tendencia legalista o liberal en la doctrina, porque pues simplemente se identificará de manera sencilla a la luz de la palabra de Dios. Y si llegase a surgir algún tipo de corriente legalista o liberal, se identificaría de manera sencilla, se puede identificar el error conforme lo vemos a la luz de las escrituras, porque ni el legalismo ni el liberalismo van acorde con las escrituras, van de alguna manera en un sentido opuesto o alejado por completo de la palabra de Dios. Entonces, para ello, nosotros debemos ser diligentes con las escrituras y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, meditar de día y de noche en la santa palabra de Dios y que sus mandamientos estén en nuestros corazones para que no pequemos en contra del Señor. Dice la palabra, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5, 13, 14. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque hay normas muy elevadas que Dios ha mandado que se cumplan y no las podemos minimizar o desechar. Ningún mandamiento de Dios es negociable. Hay mandamientos cuyo nivel de compromiso y obediencia son muy elevados y son necesarios para la iglesia. Y parte de esos mandamientos tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Nosotros no podemos, debido a nuestro corazón y entendimiento superficial, tratar de rebajar el estándar colocado por Dios para el servicio del ministerio o llegar a colocar imposiciones humanas como requisito. La palabra de Dios dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Hechos 20:28. La iglesia ha sido comprada por la sangre preciosa de Jesucristo, el precio infinito del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Esto nos tiene que decir algo como pueblo de Dios. Vemos aquí la importancia que Dios le da a su iglesia y nos muestra el compromiso tan grande que tenemos con el Señor, pues comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23. Entonces, ¿vamos a rebajar la iglesia de Dios a los estándares de cualquier institución humana? Claro que no, debemos ser la iglesia de Dios. Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Saben por qué se le comenzó a acuñar el término cristianos en la antigüedad? El significado en griego es Cristos pequeños.
Se les comenzó así a llamar a los seguidores de Jesucristo en Antioquía. Hechos 11:26. Y los enemigos de la iglesia comenzaron a llamarlos así para identificarlos incluso como un insulto. Pero la actitud de los primeros creyentes reflejaba tanto la actitud de Jesús al poner en práctica todo lo que aprendieron de él, que alcanzaron su objetivo: representar a Cristo y hacerle conocer, al punto que aún sus enemigos les llamaban pequeños Cristos. Nosotros somos los representantes de nuestro Señor aquí en este mundo terrenal. Como forasteros en esta tierra, vamos reflejando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿vamos a seguir las corrientes de pensamiento y filosofía de este mundo? ¿Vamos a rebajar el estándar del cumplimiento de los mandamientos divinos para que los demás no nos señalen o contradigan nuestra fe? Nosotros tenemos un compromiso con Dios, no con el mundo. El Espíritu Santo nos va conformando a la imagen de Cristo, no a la imagen del mundo. Fuimos comprados a un precio muy alto. Fuimos redimidos y perdonados, aunque no lo merecíamos. Por lo tanto, nuestro compromiso está con aquel que derramó su preciosa sangre por nosotros. Y entonces la pregunta que nos hacemos en este texto es: ¿qué tipo de hombres son aptos para liderar la iglesia? ¿Qué tipos de hombres son aptos para servir como sobreveedores en el reino del Salvador? ¿Qué tipos de hombres deben ser los predicadores y maestros? ¿Qué tipo de hombres deben ser escogidos como ancianos? Este es el asunto que este texto trata. ¿Qué tipo de hombres deben liderar a la iglesia? Entonces, primeramente veíamos que son hombres llamados por el Espíritu Santo, a los cuales el Señor coloca un deseo y un anhelo profundo en su corazón. Es la obra del Espíritu el hacer a una persona obispo o pastor. En Hechos 13:2 dice que oraron y ayunaron, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra al que los he llamado. Es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu Santo trae ese deseo al corazón de un individuo. Colocar a los hombres correctos en el liderazgo entonces comienza con el llamado del Espíritu Santo. El Espíritu operando en el corazón, motivando el corazón para que un hombre quiera entregar el resto de su vida a liderar la iglesia. Y enseñar, predicar, orar, cuidar, establecer las normas y la política dentro de la iglesia y ordenar a otros. Y este es el trabajo que un sobreveedor, anciano o pastor lleva a cabo. Recordemos que son la misma persona, está hablando del mismo tipo de persona. Pero ese llamado debe ser confirmado por la congregación. Entonces llegamos al versículo 2 y a partir de allí están los requisitos por los cuales será evaluado el hombre para ver si realmente está calificado para ser obispo de la iglesia de Cristo. Lo primero que veíamos es que el obispo debe ser irreprensible. Y esta palabra resume todo lo que la Biblia nos muestra en los versículos del 2 al 7, puesto que el obispo debe ser irreprensible en todos los aspectos que Pablo expone en estos versículos. El obispo debe estar en condición de irreprensibilidad, en un estado constante de ser irreprensible. Él debe ser un modelo de pastor, un modelo de piedad, un modelo de virtud. Él debe ser apartado como un estándar de luz, del cual toda vida puede ser medida y mediante el cual toda vida puede ser instruida y cualquiera puede llegar a imitar. En otras palabras, aquel que está en el liderazgo de la iglesia debe ser el modelo para que todo el mundo lo siga. Es un patrón de vida que todo cristiano debe imitar en la iglesia. Su vida no puede ser marcada por el vicio o el pecado o dar lugar a ninguna acusación. Eso es lo que implica ser irreprensible, que no se le puede acusar de nada. La irreprensibilidad no está apuntando al hecho de que la persona sea perfecta 100% y que nunca cometa pecado. Lo que indica es que no hay un solo pecado público en su vida al cual todo el mundo apunta y todo el mundo conoce. Si ese es el caso, él no está calificado. No solamente porque el hombre deja de ser un modelo para la iglesia, sino que va a ser motivo para que gente maliciosa que quiere atacar a la iglesia
va a encontrar eso y va a usar eso para destruir la reputación de Cristo y la reputación de la iglesia y va a desacreditar la obra. En la actualidad está sucediendo algo muy penoso y muy triste, y es que parece haber un nuevo estándar en las iglesias frente al liderazgo. Las iglesias no están juzgando bíblicamente el estándar colocado por el Espíritu Santo, sino que juzgan de manera subjetiva, dependiendo el corazón humano y las normas humanas. El modelo bíblico para el anciano o obispo de la iglesia ha bajado y ahora hay un nuevo nivel de tolerancia, de tal manera que el estándar antiguo ha sido rebajado para acomodar la pecaminosidad del hombre. Entonces la percepción de la congregación es que el liderazgo en la iglesia no está ya tan elevado como una vez lo fue, y por lo tanto el estándar para ellos es rebajado por igual. Cada vez que la iglesia hace eso, el estándar se reduce un poco, y en este punto en particular y de la historia de la iglesia, ciertamente en el mundo, en todo el mundo a nivel global, está sucediendo en donde los hombres pecan en gran proporción y pecan seriamente en el ministerio y son restaurados nuevamente al ministerio o a algún ministerio semejante sin evaluar si realmente es apto para ser líder. Y la percepción del estándar de virtud para aquellos que guían la iglesia y que moldean la piedad es rebajado cada vez más a un nivel más tolerable. Entonces, cuando vamos a las escrituras y vemos el estándar que se exige para el ministerio, claramente vemos que no es el estándar que se está colocando en la iglesia en la actualidad. El estándar que Dios coloca es muy alto y se debe mirar con respeto y con solemnidad. Cualquier hombre que no lo ve con el temor de Dios en su corazón debería ni siquiera considerar el ser obispo. El pastor debe ser irreprensible y debe ser llamado a mantener un patrón de irreprensibilidad en su vida. Y cuando ese patrón es violado, ese hombre debe ser sacado de sus funciones, restaurado por la iglesia, y dependiendo su situación, puede que en el futuro, después de ver los frutos del arrepentimiento genuino, pueda que él pueda llegar a hacer algo dentro de la iglesia, algo que Dios puede bendecir, pero no puede ser colocado de regreso a una situación que rebaje el estándar bíblico, porque Dios estaría siendo deshonrado. Desobedecer los mandamientos de Dios y pasar por alto los requisitos que el Señor exige hace que se pague un alto precio. Hay 4 áreas en la vida del obispo que encierran el concepto general de ser irreprensible. Todo fluye del versículo 2 al 7 y expande y comenta lo que significa ser irreprensible. Hay 4 áreas en la vida del ministro o del hombre con el deseo de ser obispo que deben ser examinadas para certificar que está calificado para la función como anciano o pastor. Encontramos la virtud moral, en segundo lugar la vida en el hogar, en tercer lugar la madurez de la persona y en cuarto lugar su reputación. Todo esto fluye de los versículos 2 al 7 y expande y comenta todo lo que significa ser irreprensible y en las áreas donde el pastor o obispo debe ser irreprensible. Pablo explica estas áreas porque se puede llegar a pensar que cualquier pecado, cualquier circunstancia debe exigirse allí de alguna manera en donde llegando a pensar que el obispo no puede pecar o no debe tener ningún pecado, ninguna mancha en su vida. Y pues eso es imposible porque todo hombre es pecador. No hay justo ni uno solo, todos somos pecadores. Pero Pablo sí nos indica las áreas en las que el pastor debe ser irreprensible de manera radical. Y recordemos que el texto dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, no es opcional, es obligatorio que sea irreprensible, y el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra las áreas en las que un obispo debe ser obligatoriamente irreprensible. Entonces Pablo nos explica lo que significa esto y las áreas en las que el ministro obligatoriamente debe ser un hombre intachable, pues la irreprensibilidad no es negociable,
ni el estándar puede ser rebajado. La palabra irreprensible funciona como un encabezado aquí en esta lista de requisitos que se dan del versículo 2 al 7. Y hay 3 principios importantes que me gustaría que tuviéramos en cuenta en cuanto a la lista de requisitos que Pablo está dando. Primero, esta lista muestra los requisitos para los ancianos. Es una lista representativa. Al igual que muchas listas que organiza el Espíritu Santo en las Escrituras, lo que quiere decir es que cada punto de la lista representa un aspecto general de lo que debe ser un obispo. El pastor no puede ver esta lista y decir que está librado de ser un mentiroso, por ejemplo, porque la lista no menciona específicamente la mentira. Ciertamente el aspecto de la mentira está encerrado en varios de los puntos de la lista. La lista representa todos los aspectos necesarios y obligatorios que deben cumplir los ancianos en cada una de las áreas de su virtud moral, de la vida en el hogar, de su madurez y de su reputación. Segundo, es una lista independiente, es decir, en Tito también tenemos una lista con los requisitos para los ancianos, pero Timoteo no tenía la carta de Tito y Tito no tenía la carta de Timoteo, así que Pablo se asegura de dar las indicaciones a cada uno de ellos de tal manera que estuvieran bien informados y equipados para su función y las cosas que debían organizar en la iglesia y los requisitos que se debían examinar para elegir ancianos. No es que una lista tenga más elementos que la otra o elementos diferentes, sino que más bien son complementarias la una de la otra. En tercer lugar, esta lista establece requisitos para los ancianos, pero está sentando el estándar para todo cristiano. Como lo veíamos en el sermón anterior, el obispo es el ejemplo a seguir, por lo tanto el pueblo tiene la responsabilidad también de cumplir e imitar la irreprensibilidad de los líderes y ser irreprensibles en su vida. La diferencia es que, por ejemplo, un cristiano podría batallar con ser iracundo y vivir de alguna manera en esa batalla y aún así sigue siendo cristiano. Sabemos que la salvación no se pierde, claro está que no es una excusa para practicar el pecado, pero un anciano que es iracundo y vive peleando con eso en su vida, queda descalificado para el ministerio, por dar un ejemplo. Entonces, la lista de requisitos que se nos muestra está en tiempo presente, pero indica también el estado continuo de ser irreprensible, lo que conlleva un elemento pasado también. Es decir, ser irreprensible continuamente quiere decir que se lleva una irreprensibilidad día tras día, semana a semana, mes a mes, año tras año. No es que ayer era pecaminoso y no calificaba y hoy ya soy irreprensible. Eso es algo ilógico, es un proceso, es un estado continuo de vivir de forma irreprensible. Claro está, y como lo veíamos en el sermón anterior, cualquier persona antes de llegar a Cristo no pudo llevar una vida irreprensible, pues todos vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no, el mismo Pablo también estaría descalificado, porque antes de llegar a Cristo él era un asesino y daba su aprobación al asesinato de cristianos, así como él lo relata en Hechos 26, versículo 10 y 11. Dice, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Entonces yo creo que realmente la irreprensibilidad no se debe exigir desde antes de la conversión y la vida en Cristo. Claro está, yo creo que es necesario anotar que hay pecados muy graves y horrendos, horribles, incluso que cometidos antes de llegar a Cristo pueden dejar una mancha en la vida de la persona para siempre en cuanto a su reputación. Es una verdad absoluta que Dios perdona el pecado y que Él nos limpia, pero aún así pueden haber pecados muy horribles, horripilantes, que podrían afectar la candidatura
al ministerio. Pero el hecho va en la vida cristiana y en los pecados cometidos en Cristo, que no reflejan una mancha de por vida en la reputación de la persona que lo pueda descalificar. El tiempo presente y continuo en el que se nos presentan los requisitos está hablando de una pureza actual, pero no significa que él tiene una pureza actual y automáticamente, inmediatamente en el pasado no era puro. Es decir, es una conducta que se comienza a cultivar. Es una conducta que se va estableciendo en un estado continuo. Es decir, en el pasado comenzó a ser puro y continúa en ese proceso y continúa en ese estado continuo y llega al presente y está en ese, y permanece en estado continuo y en el futuro permanece en ese estado continuo de pureza. Entonces, el hombre obispo o aspirante a ser obispo debe ser conocido en el presente como un hombre que es y que ha sido un hombre piadoso. Entonces, mientras que es una lista de características presentes, implica una pureza pasada, porque si su pasado fue impuro, la reputación presente pues será una reputación manchada por ese pasado impuro. Entonces estamos hablando de un hombre que es irreprensible en la percepción de la gente que lo conoce en el presente, en donde el ser irreprensible se remonta a su pasado continuo de conocimiento y muestra que no hay mancha alguna que pueda surgir de una acusación en contra de su virtud. Aquí alguien se podría preguntar si acaso ese no es un estándar terriblemente alto. Y sí lo es un estándar muy, muy alto. Dios quiere el estándar más alto posible porque Dios es absolutamente santo. Y esa es la razón por la que en Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere establecer modelos en la comunidad que estén tan cercanos a su santidad como lo sea humanamente posible. Y por lo tanto el estándar está allí, elevado, en lo más alto de la moral y de la virtud. No podemos hacer concesiones con esto en la iglesia. Realmente esto es fundamental para la vida de la iglesia y no se puede negociar y este estándar no se puede rebajar, no lo podemos rebajar. Entonces, en este sermón vamos a comenzar a ver la virtud moral del ministro y aquí vamos a estar varios sermones. Entonces entramos en la virtud moral. La palabra dice en el versículo 2 y 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El primer requisito que vemos de la lista en cuanto a la virtud moral del hombre de Dios que sirve como obispo o como anciano es que debe ser marido de una sola mujer. La vida irreprensible del anciano se identifica en primer lugar por esta característica. Él debe ser marido de una sola mujer. El texto griego literalmente dice hombre de una mujer. Pablo no se está refiriendo al estado civil del líder. Él no se está refiriendo al estatus matrimonial. ¿Por qué? Porque no hay un artículo definido que diga el marido de una sola mujer, sino dice marido de una sola mujer. Simplemente hombre de una mujer. Y la ausencia del artículo enfatiza es la virtud del hombre. Hay una gran diferencia entre decir el marido, que sea el marido de una mujer, a que sea marido de una sola mujer. Cuando tiene el artículo él, claramente está estipulando que debe ser un hombre con un estatus matrimonial definido. Pero al decir un hombre de una mujer sin el artículo definido, enfatiza más es la virtud del hombre, no la circunstancia, no el estatus matrimonial. Enfatiza la virtud. Él comienza a explicar cómo este hombre es irreprensible mediante una afirmación acerca de su conducta moral. Muchos hombres que se han casado una sola vez son hombres que le han sido infieles a sus esposas y por lo tanto no son hombres de una sola mujer.
El hecho de que sea casado no quiere decir que sea un hombre de una sola mujer. Aunque permanecer casado con una mujer es algo realmente elogiable, esto no es una indicación o no es una garantía de pureza moral. Pablo presenta este primer elemento en la lista por su importancia frente a medir moralmente a un hombre. La mayoría de hombres que caen de sus ministerios es por la inmoralidad sexual, por la incapacidad de ser hombres de una sola mujer. Y por eso es que se presenta en primer lugar, porque es un asunto evidente de preocupación y además es una marca muy clara de la virtud moral. Este punto lleva muchas especulaciones y genera una gran cantidad de preguntas, y quiero que podamos entender este punto de manera clara y escrituralmente. Algunas personas piensan que Pablo se está refiriendo a la prohibición de la poligamia para los líderes, y es una interpretación tradicional. Y es que debido a nuestro idioma, la frase marido de una sola mujer pareciera indicar eso, que el ministro no puede tener más de una esposa. Bueno, para comenzar, el hombre ni siquiera podría ser miembro de la iglesia si tuviera más de una mujer, mucho menos un pastor. No está hablando de eso. De hecho, la poligamia, el tener varias esposas, no era algo común en Éfeso, no era algo común en la sociedad romana, en parte porque los encuentros sexuales fuera del matrimonio, así como los divorcios, se obtenían fácilmente. Tampoco fue la poligamia una característica de la sociedad judía en el primer siglo. Está apuntando a un problema más profundo, y es la inmoralidad sexual y la pureza del hombre frente a ese tema. Porque es que muchos incluso podrían decir que el hombre puede vivir en cierta inmoralidad sexual con mujeres, pero como solamente tiene una esposa, entonces está libre de culpa. Y eso no es lo que la palabra nos indica acá. Está apuntando a un alto nivel de compromiso moral y la virtud que debe tener el ministro de Dios. Otro pensamiento que surge de este punto es que el pastor nunca podría tener una segunda esposa. No en términos de poligamia, sino en términos de divorcio o de viudez. Y tenemos que ver primero, como mencionamos anteriormente, que Pablo no está hablando aquí del estado civil, del estatus matrimonial, sino que está hablando de la virtud y de la pureza. Para poder entender bíblicamente debemos repasar lo que las escrituras nos enseñan sobre esto y cuáles son los mandamientos de Dios al respecto. El texto está diciendo, ¿será que el texto está diciendo que alguien que se casó por segunda vez nunca podría ser un anciano en la iglesia? Difícilmente, porque hay otros términos en las escrituras mediante los cuales Dios no solamente permite, sino que honra un segundo matrimonio. En 1 Timoteo 5:14, por ejemplo, Pablo quiere que las viudas jóvenes se casen. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En 1 Corintios 7:39, las escrituras nos muestran que la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Aquí Pablo está diciendo, la viuda es libre para casarse nuevamente cuando el esposo muere, pero la condición es que puede casarse pero con un hombre creyente. En Romanos 7:2 se nos enseña que pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Entonces lo que está diciendo aquí es que en caso de muerte de un cónyuge, ella tiene el derecho absoluto, la libertad absoluta de volverse a casar. Es totalmente legal después de la muerte del cónyuge poder volverse a casar. Y Dios lo mira, lo aprueba de alguna manera. Ahora, nunca en ningún lugar se dice algo en contra de un segundo matrimonio en el caso de una viuda. Entonces el punto de este pasaje, hombre de una mujer, no es algún tipo de prohibición general que excluye.
de manera directa al que se casó por segunda vez y que jamás podrá servir entonces en un ministerio porque se casó por segunda vez. Esa no es la intención del texto, porque Dios honra eso y permite eso, por lo menos en el caso de la viudez. Está claro que Dios permite las segundas nupcias en caso de que alguno de los cónyuges muera, pero ¿qué hay del divorcio? Aquí nuevamente debemos verlo bajo la luz de las Escrituras. La Biblia enseña que las segundas nupcias después del divorcio están dentro de la voluntad de Dios bajo circunstancias especiales. Es decir, hay algunas circunstancias especiales en las que Dios permite el divorcio y permite las segundas nupcias. Vamos a Mateo 5, 31, 32. Dice nuestro Señor Jesucristo, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Aquí el Señor Jesucristo está confrontando las tradiciones rabínicas que se habían instituido y que no estaban bien. Según la tradición rabínica, un hombre podía repudiar a su esposa por cualquier motivo y simplemente solicitar el papeleo y divorciarse de ella. Había judíos que se estaban divorciando de sus esposas por todo tipo de cosas, por quemar su desayuno, quizá porque encontraron a alguien más agradable, porque ella habló, no sé, en contra de su suegra, todo tipo de cosas. Entonces el Señor corrige eso en el versículo 32 y Él les dice, no pueden estar divorciándose de sus esposas por cualquier motivo. Y además señala la gravedad de este asunto, porque si se divorcian por causa de que no sea la fornicación, el que se casa con la divorciada comete adulterio. En otras palabras, van a tener adulterio por todas partes, porque esto hace que todos adulteren. La única excepción que Dios permite es si allí hay infidelidad. Entonces sí se puede divorciar. En la gracia de Dios y en su misericordia, en donde hay un matrimonio de dos personas y uno de esos cónyuges continuamente continúa en un pecado sexual adúltero, malo, y no regresa y no se arrepiente y no corrige eso, yo creo que Dios permite por su gracia que ese cónyuge inocente pueda librarse de la esclavitud de esa persona vil. Y la libertad de ese yugo es una libertad también para poderse volver a casar por la gracia de Dios. Pero solo en esas situaciones extremas de pecado sexual no arrepentido continuo. Eso es lo que las Escrituras enseñan. En 1 Corintios 7 también se nos enseña lo siguiente, dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido, creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? 1 Corintios 7, versículo 13 al 16. Pablo indica que hay una segunda oportunidad en la que las segundas nupcias se pueden permitir cuando la persona incrédula es la que inicia el divorcio. Aunque Dios aborrece todo tipo de divorcio, Malaquías 2:16, Él extiende su gracia sobre la parte inocente en estas dos situaciones que vimos. Entonces, el punto es este. Un segundo matrimonio en sí mismo no es pecado si una persona enviudó y se volvió a casar, o si una persona fue la parte inocente de un divorcio en donde la otra persona, la otra parte fue una adúltero o una adúltera no arrepentido. O un segundo matrimonio no es pecado si el incrédulo abandona al cónyuge creyente. Entonces en estos aspectos Dios extiende su gracia. Entonces no podemos manchar la vida de alguien con un segundo matrimonio como si eso en sí mismo fuera pecaminoso. Ahora, habiendo dicho todo esto,
un comentario simplemente rápido, es que si nosotros miramos a la luz de la palabra, la mayoría de segundos matrimonios en nuestros días son pecaminosos, porque no encajan dentro de esa definición estrecha del divorcio que Dios tolera o permite a los creyentes. Entonces, regresando a nuestro texto en Primera de Timoteo, el punto que está tratando Pablo acerca de la irreprensibilidad del hombre, que es obispo o que aspira al obispado, nos está diciendo, no está diciendo que nadie puede ejercer el liderazgo si está casado por segunda vez. Hay un respaldo bíblico para algunos casos particulares en cuanto a las segundas nupcias. Y si Pablo hubiera querido limitar el pastorado únicamente a hombres que se han casado una única vez, él hubiera sido explícito y hubiera dicho hombres no divorciados o hombres no viudos. Pero el punto nuevamente no es el estatus marital, no es el estado civil, sino la pureza y la virtud moral del hombre de Dios. Algunos podrían decir que el texto también está excluyendo a los que son solteros y que alguien soltero no puede ser obispo. Y el texto no dice que el hombre debe tener una mujer, sino que debe ser marido de una mujer. ¿Notamos la diferencia? Una cosa muy distinta es que el hombre debe tener una mujer o debe estar casado. No está hablando de estatus marital. Dice debe ser marido de una mujer. Si tiene una mujer, debe ser fiel a una sola mujer. Debe ser un hombre de una sola mujer. Debe ser un hombre que honra a su esposa y que no vive en inmoralidad. Además, si seguimos esa línea de pensamiento de que un soltero no puede ser obispo, entonces Pablo está descalificado porque él no tenía esposa, 1 Corintios 7:8. Y en 1 Timoteo 4:14 y en 2 Timoteo 4:6, él se refiere a sí mismo como un anciano, como miembro del consejo de ancianos. Si Pablo estuviera diciendo que el obispo debe por obligación ser casado, se estaría descartando a él mismo y más aún estaría descartando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si siguiéramos aplicando esa lógica de pensamiento, tendríamos que decir que por obligación el obispo debería tener hijos, pues más adelante Pablo dice que debe tener sus hijos en sujeción. Entonces estaríamos diciendo que si no tiene hijos, entonces no podría ser pastor. Y eso es algo que ningún hombre puede controlar. Si Dios le permite a una pareja, a un matrimonio tener hijos o no, eso es algo que no puede controlar el ser humano. Entonces el punto central, como lo hemos visto, es la pureza y la virtud. Claro que Pablo da por sentado que el obispo es casado porque es lo más común, pero no está descalificando al soltero. Es muy importante, claro que sí, ver en la vida del soltero y poder controlar que es un hombre puro en ese tema. Si está metido en pornografía o busca desear mujeres para codiciarlas, ya no está calificado porque está tras varias mujeres codiciándolas y pecando inmoralmente. Por lo tanto, no es un hombre de una sola mujer, es un hombre de muchas mujeres, aun cuando no tenga esposa. Entonces, claro que la iglesia debe estar muy atenta a ese tipo de situaciones. El asunto aquí, mi querida iglesia, es un hombre de una sola mujer, un hombre entregado a una mujer si la tiene, en mente y corazón. Y esa mujer es la esposa que Dios le ha dado. Ese hombre es un hombre que nunca traicionaría a la mujer de su juventud, como el profeta lo expresó. Si es un hombre que está soltero, es alguien que también expresa y vive en pureza moral, no deseando a mujeres o entregado a pasiones desordenadas por el hecho de que es soltero, porque eso lo haría un hombre de varias mujeres y con una vida manchada y una vida no pura y sin virtud. Para ir cerrando nuestro sermón, recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes judíos en Mateo 5:28, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Bueno, ese es el tipo de hombre que no es apto para el ministerio. El tipo de hombre que aunque está casado con una mujer, codicia a muchas otras mujeres. Un hombre que vive en esa codicia en su mente y corazón, que está entregado a codiciar a otras mujeres. La pureza sexual en pensamiento, la pureza sexual en conducta, son el punto de la irreprensibilidad de los ancianos. Si un hombre vive en ese tipo de situaciones, está completamente
descalificado. Si un hombre constantemente está codiciando y buscando codiciar mujeres, aun cuando no tenga encuentros sexuales con ellas, pero busca codiciarlas o está metido en inmoralidades, actos inmorales como pornografía u otras cosas, y vive constantemente ya en eso y está viviendo en eso, no está calificado, no está calificado para ser anciano. El hombre que sirve al ministerio debe ser irreprensible en su virtud moral, viviendo en pureza moral, porque por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El estándar colocado por Dios para aquellos que han de ejercer la mayordomía en su iglesia es muy alto, pero es coherente con un Dios completamente santo y puro, que establece los modelos de hombres que han de ser sus siervos para ejemplo del pueblo. No tratemos de bajar el estándar colocado por Dios y acomodar eso a nuestra cultura, a nuestra época y a nuestros pecados. En vez de tratar de cambiar el estándar y rebajarlo, debemos esforzarnos por acercarnos más a ese estándar divino y ser siervos fieles y un pueblo fiel que se esfuerza en la santificación, porque entendemos que está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy, mi Señor, por permitirnos exponer tu palabra. Gracias, mi Señor, por permitirme exponer el texto bíblico, por permitirnos escuchar y profundizar en las Escrituras. Amado Señor, yo solamente te pido, Dios mío, a nivel mundial, por el liderazgo de la iglesia. Que cada día se levanten hombres, Dios, con esa convicción en el corazón de querer y que deben ser hombres irreprensibles. A aquellos que están en el ministerio, Dios mío, colócales esa convicción en su vida de irreprensibilidad. Amado Dios, guárdanos, guárdanos y guíanos, Espíritu Santo, por favor. Te lo pido, Señor, guíanos como iglesia, guíanos, Dios, por tu camino. Tu palabra es verdad, mi Señor. Santifícanos en la verdad. Y tu palabra sabemos que es la verdad, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, amado Padre. Amén.